Hola hermanos, hola hermanas. Gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para todos ustedes. Bienvenidos al canal En Defensa de mi Fe. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un extracto de un mensaje profundísimo, interesantísimo y muy bien tratado. Es un extracto predicado por la hermana esposa de Nixon, Verónica Navarro. Tremendo mensaje que Dios le ha permitido compartir con nosotros. Este mensaje fue compartido el sábado pasado en un grupo al que ellos fueron invitados para predicar. Sin embargo, pasó algo bastante bonito. Las personas que estaban escuchando hacían preguntas, pero no solo hacían preguntas difíciles, sino que también aportaban comentarios muy profundos. Bienvenidos. Esta es la primera parte. La segunda parte está en el canal de Nixon. Les invito a ir a esa segunda parte. Les dejo el enlace debajo de este video. ¿Cómo lo van a encontrar? Usted en el primer comentario de este video va a encontrar algo que dice: si quieres ver la segunda parte, dale clic a este enlace. Le das clic, vas al canal de Nixon, te suscribes al canal y escuchas la segunda parte profunda, poderosa, conmovedora. Gracias por escuchar con amor. Gracias por dejar tu comentario también, tus impresiones, y por seguir predicando a viva voz que el Dios en el que creemos es bueno, es misericordioso, para siempre es su misericordia, y lo amamos porque Él nos amó primero, con un amor eterno, más fuerte que la muerte, un amor incondicional. Cuando venimos a este mundo, ¿en qué condición estamos? Con Dios, ¿no? Pecado. Estamos en condición de pecado allí. De hecho, así está escrito. Dice Pablo, no hay solo un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. O sea, es decir, en nosotros, por más de que a veces pensemos, no, yo soy buena persona, que yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, aquí nos dice que siempre va a haber algún pecado en nuestro corazón. De hecho, es nuestra naturaleza. Nos dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Por eso es que muchas veces, digamos, en esos primeros pasos, cuando uno empieza a caminar con el Señor, uno dice, bueno, ya yo reconozco que, por ejemplo, esto es pecado. Lo quiero dejar de hacer y como dice Pablo, no lo quiero hacer, pero lo hago. ¿Por qué? Porque todavía estoy en ese proceso de retirar, vamos a decir así, con la ayuda del Señor, esa mentalidad pecaminosa. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y lo mismo, quien de la inmundicia puede sacar pureza. No hay nadie que pueda hacerlo. En nuestras fuerzas, por más de que nosotros queramos como portarnos bien, cumplir todo, ser buenas personas, ayudar al prójimo, en nuestras fuerzas no podemos solamente. Ahora, ya que nosotros somos así, pecaminosos y hay mal en nosotros, ¿será que por eso Dios quiere destruirnos? Yo quería más bien que sea salvar, o sea, al contrario, porque Al contrario, exactamente. Fíjense el amor tan grande del Señor que todavía en esa situación, Él dice, vamos a hacer un plan para que haya esperanza, ¿cierto? Porque si Dios actuara como actuaría el ser humano, yo creo que ni siquiera estaríamos aquí, la verdad. Entonces, de hecho, Pedro nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia, de verdad que Él tiene paciencia con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y me parece como muy curioso porque si Él no quiere que nadie perezca, porque habrían de perderse algunas personas o la mayoría de las personas, ¿no? Ahora, si Dios nos quiere salvar, ¿cómo es que Él lo logra? Porque Él es justo y nosotros somos pecadores, entonces como que no cuadramos, no vamos en la misma sintonía. ¿Cómo será que Dios resuelve ese problema? mediante la cruz, con el Hijo. De la cruz de Cristo. O sea, él dice, hombre, esta gente no se puede salvar por sí misma, necesitamos este plan de alguien que sí sea perfecto, que sí pueda cumplir la ley y que tome el lugar, que de hecho es el lugar que tomó. Lo vemos en la cruz allí. Entonces, Romanos 5 nos dice,
en el versículo 6, ¿no? A la verdad, nosotros éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Luego, en el versículo 10 vemos, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados, o sea, si fuimos reconciliados con Él mediante la muerte del Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados. O sea, si somos reconciliados, seremos salvados. Claro. Claramente lo dice. Ahora, ¿por quién serán salvados? ¿No? Si por medio de un solo hombre el pecado entró y en consiguiente, pues la muerte también pasó a toda la humanidad, todos pecaron. Es decir, yo no puedo venir como que a este mundo y decir, no, yo elijo ser malvado o yo elijo nacer santo. No, venimos por defecto, todos con esa misma naturaleza. Entonces, si nosotros no escogimos nacer pecadores, ¿cómo así que vamos a perder? O sea, no tendría lógica, no tendría sentido. Pero la transgresión de Adán no se puede comparar con la gracia de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre que fue Jesucristo abundó para todos? O sea, ¿qué nos está diciendo claramente? Para todos. Entonces, en este punto, las personas dirían, bueno, pero es que tú no te puedes quedar con esos versículos porque también dice que los malvados serán destruidos. Entonces, la gracia abunda mientras tú tengas vida, pero ¿cómo hacemos que se mueren? Ya vamos a ir viendo esos detalles. Entonces, porque por gracia, vemos aquí, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no viene de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Es un regalo. Entonces, si vemos que es un regalo y si vemos que es por fe, es algo que viene del Señor, yo no puedo decir, ay, sí, porque yo en esta vida acepté a Jesucristo, soy más merecedora que, no sé, que la persona que está al lado, porque la persona que está al lado no busca a Dios, no hace nada, se va de rumba, se pega la borrachera, yo qué sé. Dice para que nadie se jacte. ¿Por qué? Porque esto es algo que no viene en mi fuerza, sino que es algo que proviene del Señor. Exacto. Y más allá, aquí dice que es un regalo. Entonces, les pregunto, o sea, cuando ustedes van a dar un regalo, ¿lo dan como obligado a una persona o a la persona que les nace darlo? No sin condiciones, a la persona que queremos y como A la queremos. persona, a la persona que queremos y el regalo que queramos, de la manera que queramos, en el tiempo que queramos. Nosotros no vamos como que, ay, no, es que yo le tengo que dar regalo a fulanito, pero a fulanito no le puedo dar. No, la persona que tiene el regalo es la que decide. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ponerle límites al Señor? Imagínense. Ahora, ¿cómo es esto posible para las personas, dirían alguien, ¿no? Para las que murieron en sus pecados? Porque bueno, en esta vida yo me puedo arrepentir y Dios me salva, pero si ya me morí y ya no tengo vida, ¿cómo me voy a arrepentir? ¿Qué creerían ustedes allí? ¿Cómo lograría el Señor en esos casos la salvación? Yo pienso que para el Señor no existe límite de tiempo y espacio en cuanto a todo, bien sea en cuanto al tiempo, bien sea en cuanto a la vida y la muerte, bien sea, Él traspasa todas esas barreras. Entonces, los que insistentemente dicen que la muerte es el final, limitan a Dios. Cuando Dios prometió que Correcto. Él es Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, o sea, lo dijo en tiempo presente, porque para Dios, Dios es vida, para Él siempre está en un tiempo presente, todos. Exactamente, o sea, la muerte no limita al Señor. Entonces vamos a ver algunos detalles aquí, ¿no? Dice, por medio del Espíritu fue, pero ¿quién fue? En este versículo, si nosotros leemos, o el contexto, está hablando de Jesucristo. Ujú. Entonces nos dice, Jesucristo, por medio del Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo así? ¿Cuál es espíritu? Wow, amén. Aquí nos dice cuál es espíritu. A esos espíritus que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, o sea, nos está hablando, digamos que gente en su tiempo fue malvada, que impía, que no quiso saber del Señor, dice que desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Fíjense lo hermoso de este versículo porque aquí nos dice, ¿no? Está Noé, está construyendo el arca,
había un mensaje, no estaba predicando, Dios esperaba con paciencia las personas, vamos a decirlo así, obstinadas en su forma de pensar, en no querer hacer caso, no se subieron al arca, murieron en ese momento, y luego Cristo fue y volvió y les predicó. Cristo no se dio por vencido con esa gente. Mucha gente diría, no, pues esos ya en el diluvio murieron y lo tenían merecido por incrédulos. Que no, Cristo fue y les predicó, es lo que nos está diciendo aquí. No, y no solo eso, sino que yo pienso que hay mucho misterio oculto en cuanto a la vida y la muerte que muchas veces uno ni comprende. Correcto. Porque muchos ven actitudes de Dios que van y actúan como Job y reprochan lo que Dios está haciendo sin saber o sin entender cómo funciona ni el gobierno de Dios, cómo funciona su sistema, cómo funciona el bien y el mal delante de él, cómo funciona la vida y la muerte. Y nosotros nos aceleramos en Exacto. nuestro conocimiento, en nuestra conciencia, de decir, bueno, Dios es esto, o Dios no pudo hacer esto, o Dios de esto, Dios no puede. O sea, empezamos a buscarle las cuatro patas al gato. Exactamente. Entonces, vemos en este versículo que para estas personas, o sea, uno diría, bueno, ya les cayó el diluvio, les cayó el agua, ellos se ahogaron, se murieron, van a resucitar un día, pensarán algunos, y van a resucitar para ser quemados. Y ya, hasta ahí van a llegar. Pero vemos aquí que para estas personas todavía hubo esperanza, porque Jesucristo mismo fue y les predicó. Y bueno, después nos dice que en ese momento del diluvio, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Pero vemos que a pesar de eso, todavía había esperanza para el resto de las personas, ¿no? Entonces, aquí hay una frase que por alguna razón del destino he visto mucho esta semana, que la he visto que la han compartido como muchos contactos, ¿no? Que siempre se dice que mientras hay vida, hay esperanza. Es como una frase ahí, como que bueno, mientras tengas vida y esperanza, un día más, aprovechalo, no sé qué. Pero vemos que esto no es bíblico, porque una persona que muere, vemos que todavía en el Señor tiene esperanza. De hecho, hasta es contradictorio esa frase porque apoya la teoría de que en nuestras fuerzas es que está la salvación, porque mientras hay vida hay esperanza, o sea, mientras tú te puedas esforzar, entonces hay esperanza para ti, cosa que es tonta e ilógica, porque en el plano de Dios siempre hay vida, o sea, siempre Él está en un Exacto. presente continuo. Exactamente. Entonces, allí, Amén. mejor dicho, imposible. Mientras hay vida y esperanza, refleja como que en tus fuerzas, en tu accionar, en tus obras, entonces puedes hacer porque tienes vida y entonces tienes esperanza. Pero esto deja de lado la gracia del Señor. ¿Sí? Y vemos que el Señor no está limitado, ahí lo dice, la muerte no limita al Señor, de hecho, Él venció la muerte. Entonces, si Él venció la muerte, Amén. él, o sea, él para él en su plano que nosotros no entendemos, en él siempre hay esperanza, en este mundo, en el que siga, porque él no se limita por la muerte, más bien él la venció y damos gracias al Señor por esa victoria. Amén. Ahora, Aleluya. para esas Aleluya. personas que dicen que no, que tú no puedes hacer una doctrina de un versículo nada más o de las partes que tú quieres, ahora yo hago las preguntas, ¿no? Así como ellos preguntan, yo preguntaría, ¿para qué Cristo predicaría a esos espíritus encarcelados del diluvio si no tenían salvación? O sea, ¿para qué Cristo perdería su tiempo predicándole si finalmente ellos van a revivir para ser consumidos, ¿no? Para ser quemados, para ser destruidos para siempre? Preguntas retóricas, ¿no? ¿Para qué Dios permitiría que nazcan personas malvadas que no se van a arrepentir y que harían mucho daño? Que harían mucho daño a la humanidad o incluso mucho daño en su círculo personal, ¿no? Imagínense ustedes una persona que les haya hecho mucho daño a nivel personal, no sé, un jefe, un familiar, una expareja, y ustedes digan como que, hombre, pero esta persona solamente me ha hecho daño en la vida, ¿no? Si esa persona nace solamente para hacer maldad y al final muere y después revive para ser consumida para siempre, ¿para qué Dios crearía una persona así? ¿Cierto? O sea, no tendría como el sentido. O sea, sería como añadir más sufrimiento y no tendría lógica si no hay esperanza también. Yo sé que los personajes que están aquí
o sea, uno los mira humanamente y uno dice, por ejemplo, Hitler, ¿no? Y uno pensaría, pues sí, o sea, yo soy más buena que Hitler, porque pues yo no maté a miles de personas, yo no los torturé, yo no hice todas esas cosas. Pero a los ojos de Dios, yo tengo el mismo derecho a la gracia que él. Y él tiene el mismo derecho a ser perdonado que yo. Yo lo veo de esa manera. Y de hecho, creo que cada persona viene a cumplir un propósito. Porque Hitler, por ejemplo, permitió la restauración de Israel. Sí. Judas, otro caso también icónico, permitió, fue a través de él que se dio la muerte en la cruz de Jesús. O Sí, sea, todos cumplieron un propósito. correcto. Estaban pues ya puestos allí por Dios para un objetivo en particular. Y entonces, a pesar de eso, decimos, no, no, esos están condenados porque es que, Dios mío, qué malos fueron. Exacto. Como si uno fuera bueno. Como si uno fuera perfecto, o sea, uno no tiene como el derecho moral, ¿verdad? De decir como que estas personas merecen esto. Porque si a ver vamos, todos mereceríamos el mismo fin, porque dice que todos hemos nacido con esa mentalidad pecaminosa, con esa naturaleza. Y de hecho, pues todo tiene su propósito, ¿no? A veces, o sea, el tema es como un poquito como extenso en ese punto, ¿no? Porque hay quienes dirían, como decíamos ayer en la reunión, no, que si Dios es así, si Dios es amor y si Dios es bueno, ¿por qué lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué existen asesinos? ¿Por qué existen violadores? ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Por qué hay tanta injusticia? Tanta corrupción. Pero todo tiene su propósito. Entonces, suena como crudo, suena feo, porque vamos a suponer que a una madre le asesinan el hijo, obviamente ella se va a sentir dolida, pero Dios sabe por qué permite las cosas, ¿sí? Y lo importante no es como pensar en por qué yo tengo que atravesar este sufrimiento, sino en qué me ayuda. Y a veces uno como humano se enfrasca en el por qué me tiene que pasar esto a mí, por qué tuve que perder este trabajo, por qué se tuvo que morir este familiar, por qué me tuve que enfermar, pero más bien como pensemos, bueno, Dios permitió que pasara, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué necesito mejorar de mi carácter? ¿No? Por ejemplo, si me quedo desempleada y estoy sufriendo mucho por eso, bueno, quizás necesito confiar más en la provisión del Señor, ¿no? Si tengo una enfermedad, entonces, bueno, quizás necesito confiar más en el Señor, que en mi debilidad será su gracia. Cosas así, o sea, uno debe enfocarse más que en el porqué del sufrimiento, en el qué puedo aprender de eso. Y también preguntaría para las personas que dicen que hay gente que se va a perder, entonces, ¿para qué Cristo sufriría por todos si solamente se salvarían unos pocos? O sea, ¿no sería como más inteligente que Él sufriera solamente por esos pocos que se van a salvar? O sea, ¿para qué tanto sufrimiento si se van a perder al final? Tampoco tendría sentido. Entonces, para poder responder cómo las personas se salvan, digamos así, después de morir, de esa manera, en esta tierra, ¿no? Vamos a analizar cómo logra el Señor la salvación, primeramente de los que estamos vivos, de las personas que no murieron en los pecados. Entonces, ¿cómo creen ustedes que logra el Señor la salvación de las personas que estamos todavía aquí con vida en esta tierra? Yo creo que mediante su Espíritu Santo pienso yo que es una de las herramientas. Ok. ¿Y cómo va actuando ese Espíritu Santo? Desde ¿Qué es lo dentro, primero que hace? desde dentro de la persona, erradicar pues las cosas malas que la persona tiene. Así como por ejemplo cuando Isaías estuvo en el cielo frente a Dios, que él dijo, bueno, mis labios emiten, digamos, palabras impuras y entonces por eso yo voy a fallecer acá, voy a morir porque estoy frente a Dios. Sí. Y vemos que, por ejemplo, el ángel, en forma simbólica, tomó del altar un carbón ardiente de fuego y le tocó los labios. O sea, actúa el fuego, que es el espíritu, actúa en los puntos donde tiene que actuar, donde tú crees que el pecado está allí persiguiéndote. En el caso de Isaías, era en sus palabras, le tocó la boca. Muy bien. Bueno, por allí nos adelantamos un poquito porque ya vimos que el Espíritu Santo es el fuego, ¿no? Y en este caso, La hermanita Florencia quiere decir algo. Dime, hermanita. Sí, buenos puntos que se está tocando.
Una de las cosas cuales que se me viene a la mente es cuando en Apocalipsis creo que dice que la muerte va a ser destruida, lo cual significa la esperanza para la humanidad, porque ya no existirá más la muerte, Exacto. Exactamente. todos serán restaurados. Esa es como la etapa final, cuando ya todo eso finaliza, la destrucción de la muerte y todos los demás, viene para mí la etapa de restauración. O sea, primero la restauración, o puede ser después de la destrucción de la muerte, pero viene restauración para mí de todas las cosas. Y Amén. Así es. esa es lo que viene Cristo, el propósito de Cristo que viene por los pecadores. Amén. No viene por los perfectos, no viene por los que están preparados, no viene por los que están santos, no. Viene por los pecadores. ¿Para qué? Para restaurarlos, para liberarnos del pecado, liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque para mí en Gálatas me da a entender de que estar en Cristo es estar en libertad o Amén. estar libre. Separado de Cristo es estar en la esclavitud o vivir en la esclavitud. Y entonces, cuando tenemos este vislumbre, estas maravillas que en cierta forma a nosotros nos van abriendo estos ojos espirituales, por decir, nos Sí. llena de gozo y nos llena de Amén. esperanza. Y esto se convierte excelente noticia para nosotros pecadores. Y es excelente o buenas noticias es digno de compartir con las personas. Así es. Eso es para Amén. mí, me apasiona, chiquillos, me Gloria a apasiona Dios. tanto porque es, es maravilloso. Eso, gloria a Dios. El Señor es maravilloso, sin duda. Y vemos que realmente son buenas noticias, ¿no? Yo a veces como que reflexionaba en esto y a veces uno escucha, ¿no? No, que estos son buenas nuevas y uno tiene que compartirlas con esas almas que están necesitadas. Pero entonces yo me preguntaría, ¿no? Si yo te digo a ti, como persona que no conoce pues de Cristo ni nada, como una persona, digamos, sí, que nunca ha conocido, no ha leído la Biblia, no tiene idea, listo, como una persona allí muy desde cero. Y yo le digo, oye, te tengo una buena noticia, Cristo murió por ti, si tú crees te salvarás. Ah, y la persona me dice, ok, listo, chévere. Y yo después le digo, pero si no crees vas a arder para siempre. O si no crees en lo que yo digo, arderás un poco y luego serás destruido para siempre y no existirás más. ¿Será que esa es buena noticia? No tan buena. La verdad que no, Lo- no es una buena noticia. O sea, básicamente yo le estoy diciendo a la persona, oye, tienes que creer como yo creo para que sea buena noticia. Porque si no, le estoy dando una mala noticia, de hecho. Claro, es que tendemos a decir, Dios te regaló la salvación por gracia. Entonces ponemos el pero. Y Ajá, si tiene pero, ya no es un regalo automáticamente. O sea, ya lo estás condicionando. Lo que pasa también es que Claro, la justicia del ser humano siempre se ha visto o la han pintado, porque en la Biblia pues la pintan de esa manera, como bueno, el justo, Job el justo, sí, David el justo, pero es que esa justicia no tiene nada que ver con que la persona sea buena, porque todos a los ojos de Dios ya somos pecadores por defecto. Es digamos una así justicia es. viendo desde la perspectiva humana. humano. O sea, una justicia, bueno, fuiste justo porque le hiciste justicia, no sé, a fulanito que era pobre y bueno, ahí fuiste justo en el juicio que hiciste. Pero no porque seas bueno o te merezcas algo, realmente no es así. Por eso Jesús, como decíamos ayer, le dice a los fariseos, ustedes que se creen justos, ni siquiera Ajá. Jesús llama a alguien justo o no justo, sino se creen justos en su justicia, en la justicia humana que ustedes creen estar en lo correcto. Exactamente. Y vemos que cuando muchas veces se habla de justicia, uno lo malinterpreta, ¿no? Y muchas veces cuando se dice que X persona era justa, lo describe como desde el punto de vista como lo dirían otras personas, pero no necesariamente como Dios lo vería. ¿Sí? Porque pues Exacto. ya sabemos en qué condiciones estamos frente a Dios. Entonces vemos que la salvación se logra es por Dios, porque es un regalo que viene de Él. Vemos que se logra mediante el Espíritu Santo, que es fuego, ya ahorita vamos a ahondar en ese detalle, y por lo menos en la parte de Isaías que comentaste,
que cuando él estaba en esa visión o en ese momento que vio toda la santidad, él dijo, voy a morir porque soy de labios impuros, ¿no? Si analizamos esa frase o si analizamos esa reacción, ¿qué vemos allí en Isaías cuando él dijo eso? No sé, como su condición, como estaba en condición de pecado, e Israel estaba en condición de pecado, pensó que, digamos, la santidad de Dios lo iba a consumir o algo por el estilo. Cierto, ¿no? Entonces él reconoció, porque digamos como que ese es el primer paso, ¿no? Él reconoció que tenía pecado, que Israel tenía pecado, y ese es digamos como que el proceso que va haciendo el Espíritu Santo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo te convence de pecado, tú primero dices, te das cuenta de tu condición. Antes no te dabas cuenta o antes no le prestabas atención a eso, pero ahora ya te das cuenta, eres consciente y viene ese proceso de arrepentimiento, que lo vemos acá. Entonces dice, Cristo mismo lo dijo, no he venido a llamar a justos, como lo veíamos ahorita, no he venido a llamar a gente perfecta, que se cree santa, he venido a llamar a pecadores. ¿Para qué? Para que sean consumidos, para que se pierdan para siempre. No, para que se arrepientan. Y nos dice luego, por tanto, arrepiéntanse para que sean borrados todos sus pecados, vuélvanse a Dios. ¿Para qué? A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, vemos que siempre empieza ese proceso, ¿no? Es como ir un caminando. Uno primero, o por lo menos yo lo sentí así, uno va por la vida normal, sin prestarle atención a nada. Pasan cosas y luego uno cae en cuenta de su condición, hay un proceso doloroso, uno se arrepiente, a veces uno trata de luchar en su fuerza con ese pecado o con esas cosas que uno sabe que no están bien, falla, y luego reconoce que en verdad necesita de Cristo para poder superarlo todo. Ahora, ¿cómo hace Dios para que nosotros nos arrepintamos y le busquemos? ¿Cómo creerían ustedes que hace Dios ese proceso? ¿Cómo lo inicia? Yo creo que primero haciéndonos ver los pecados que estamos cometiendo, creo que ese es un factor. Okay. Y para eso está el Espíritu Santo allí, como que es el que hace el trabajo de irte mostrando qué vas haciendo mal en el camino y qué necesitas, digamos, qué aspereza necesitas limpiar para que entonces podamos ir caminando en el proceso, siempre mirando a Cristo, obviamente. Correcto, claro. Y de repente, ¿como qué situaciones de la vida creerían ustedes que toma o que aprovecha Dios o que permite Dios para que ese proceso se dé? Nuestras decisiones porque las elecciones que hacemos van siempre rumbo caminando a cosas negativas, a cosas malas. Correcto. Y Dios después tiene que hacernos salir de allí. Eso es como por ejemplo Abraham. Abraham es un claro ejemplo. Sí, Abraham tomó decisiones viendo desde el punto de vista humano, desde su punto de vista personal, carnal, a decir, pero no, si hago esto, bueno, incluso mintió, me voy a inventar yo una mentirita ahí piadosa, blanquita, me voy a inventar sí, esto para el rey de Egipto y hacer esto. Y entonces él decidió irse a Egipto sin consultarle a Dios y fue y se metió allá y después Dios tuvo que actuar para sacarle las patas del barro y redirigirle el camino. Así hace con cada ser humano. así mismo es. Y de hecho, por lo menos en el caso de Abraham, vemos lo delicado, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, él no mintió completamente, Ujú, porque si era su hermana, Sara sí era su hermana, pero él omitió información a propósito. claro. Entonces, ahí vemos como que lo delicado, ¿no? De las cosas a medias. Y bueno, Dios, sin embargo, intervino para que pues todo fuera como fluyendo según la voluntad de él. También creería yo que además de las malas decisiones que uno puede tomar, Dios también puede aprovechar o puede permitir situaciones externas para que uno también como que busque de él y como que el corazón se ablande para que uno pueda escuchar su voz. Por lo menos en lo personal, bueno, ustedes saben que ajá, yo vengo de Venezuela y allá pues la situación es complicada. Y yo creo que en mi caso el Señor permitió que yo viviera en ese momento específico para que se pudiera reflejar la miseria que había en mi corazón, no la del país, en la de mi corazón, para yo buscar del Señor. Y de hecho,
muchas veces renegaba, y bueno, Nixon lo sabe, y yo decía como que, pero ¿por qué yo tenía que nacer en este momento? ¿Por qué yo tenía que nacer en este país? Lo que decía ahorita, ¿no? ¿Y por qué? Porque a mí. Porque yo tenía que, porque no pude haber nacido hace, no sé, 40 años, que la situación del país era buena, que yo podía tener mi casa, mi carro, comprarme mis cosas. Y yo hubo un tiempo en el que yo me enfrasqué como en ese dolor, ¿no? Pero doy gracias a Dios que eso pasó así, porque yo creo que si hubiera nacido en otra época o en otro país, yo quizás no hubiera buscado al Señor, la verdad. Dios permitió en mi entendimiento que eso pasara para que mi espíritu fuera más sensible a su voz. Así lo entiendo yo. Entonces muchas veces Dios permite también, o sea, aparte de las malas decisiones que podemos tomar, que es claro, yo creo que también Dios permite las circunstancias o esas cosas externas que nos pasan para que nosotros le busquemos. Entonces, de este punto, me gustó mucho cómo lo explica Oseas, ¿no? En el capítulo 2. Entonces, hablándole al pueblo de Israel, ¿no? Oseas dice, por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Entonces, alguien pensaría, oye, pero si la vas a seducir y si la quieres conquistar, ¿por qué te la llevas al desierto? La hermanita Florencia quiere decir algo. Dime, hermanita. Sí, precioso, está muy bueno el tema. Es que lo que pasa es que, ¿sabéis qué? Mire, acá en el libro de Romanos 2, capítulo 2, verso 3 y 4, dice lo siguiente, muy, muy hermoso, dice. Y una pregunta, ¿y piensas esto? Oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y hacen lo mismo, ¿qué escapará al juicio de Dios? Dice, ¿qué escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando, aquí está refiriéndose a Cristo, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento y ya hemos aprendido de que el arrepentimiento es cambio de mente. Exacto. ¿Cómo cambiamos de nuestra manera o pensar o cambio de mente? Es suficiente el amor, la paciencia y la bondad de Dios. ¿Para qué? Esto para llevarnos al cambiarnos o al arrepentimiento. No debemos subestimar el amor, la benignidad de Dios. Muchos lo tienen, pero el amor no es suficiente. No, no debemos subestimar esto. Exacto. Sino que la bondad y la paciencia de Dios cambia. ¿Qué cosa cambia? Nuestra perspectiva como personas. Porque no creo que ninguno de los seres humanos, cuando nos enamoramos, incluso somos jóvenes, conocemos a un chico o viceversa, y cómo no creo que con juzgar o criticar y conquistamos a esa chica o a ese chico, sino que es con amor, con bondades. Entonces, de esa forma es nuestro Señor que conquista nuestros corazones, nuestra mente. Nuestra mente Amén. cambia de manera la perspectiva. Ya no tenemos, como se dice, la imagen que la teníamos, que nos han hecho creer que nuestro Señor, Creador, está lleno de ira. Correcto. O condenación al pecador y todos los demás, y que al ser humano se ve como, ya, ¿para qué voy a seguir creyendo si cuando yo vaya a ser condenado? O sí, la ira del cielo me va a caer y me va a consumir. ¿Para qué? Muchos se rinden porque lamentablemente han sido, como se dice, mal enseñados. O nosotros mismos hemos aprendido mal en el pasado también. Y por la gracia de Dios hemos sido, en cierta forma, se han ido retirando el velo, las escamas que han habido, que hay en nuestros ojos, de a poco. Pero eso es lindo nuestro Señor en sus bondades. Eso precioso. El Señor es maravilloso en la forma en que actúa. Y ciertamente la hermanita Florencia dijo algo, es que nosotros no podemos subestimar ni los caminos que Él toma, ni las formas, ni los métodos, ¿no? En que Él actúa. Entonces, por ejemplo, aquí dice, voy a seducirle. La hermanita decía, no, ¿cómo conquistas tú una persona? No la conquistas señalándole sus defectos, ni diciéndole cosas malas.
ni deseándole el mal, sino con amor. Entonces aquí vemos cómo lo hace Dios, ¿no? Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Bien, ciertamente, aquí vemos que Dios está... Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Ahora, hay algo que me llama la atención, no sé si ustedes lo notan, ¿no? El Señor dice que va a hablar con ternura, o sea, pues te va a tratar bien, te va a tratar con amor, pero dice, me la llevaré al desierto. ¿Por qué al desierto y por qué no en un sitio como más bonito, como más, no sé, con más vegetación, con más agüita? ¿Por qué será que escoge ese espacio? Es que no sé, siempre por lo menos hay un comportamiento que es repetitivo Ajá. en la Biblia con respecto a los elegidos de Dios, sean profetas, sean guerreros, sea quien sea, de que Dios siempre se manifiesta, digamos, en la soledad de la persona. Cuando la Ok. persona está más vulnerable, cuando la persona está como que ahí es a donde es más fácil percibir la voz de Dios, escucharla. Y entonces por eso es que siempre es recomendable cuando uno quiere hablar con Dios buscar espacios solitarios. Porque ahí es donde uno se vuelve como más sensible. De hecho, así lo hacían los profetas, así lo hacían todos. De hecho, los profetas vivían apartados de Israel, vivían en cuevas, vivían Perfecto. totalmente apartados. Ujú. Exacto. Entonces vemos que son como dos puntos claves, ¿no? El hecho de estar apartados